Diga PDG. Diga PDG. Mira, los jueces, las juezas que tenían... A propósito, Ramón está Colombo, Ajá. está en su hogar, como dijimos ayer, recuperándose de una manera impresionante. Y ya me dijo que el lunes se integrará, claro, vía Zoom al programa para participar desde su hogar, y en un par de semanas pues amenaza con presentarse a la cabina. ¿Sabes lo que le pasa a él? Lo que nos pasa a ti y a mí, Georgie. El síndrome de que no queremos quedarnos en la casa, ¿no? Diga, añejado ahí a ver lo que pasa. No, no. Ese es un campeón, un guerrero, así ese es, Colombo. Así es, qué bueno que ya tenemos al compañero Colombo. Mira, en ese 4 muertos en tiroteo de varias horas en Memphis. Eso es para los que nos quejamos aquí de los temas de la inseguridad. Esto en Estados Unidos es una pandemia lo que hay. Un jovencito de 19 años. La mayoría son así jóvenes, sí. Qué barbaridad. Mira, las juezas que tienen a cargo el proceso de las acusaciones por la muerte del abogado Junior Ramírez en el caso de la ONSA habían fijado para las 2 de la tarde de hoy emitir su sentencia de un crimen que se produjo en el 2017 y que se ligaron las dos cosas, el asesinato, y dentro del móvil del asesinato, además de los culpables directos por el asesinato, se ligó entonces una relación de tema de corrupción generalizado en esa oficina pública, en esa dependencia pública, que es la Oficina Metropolitana de Transporte Público, la ONSA. Entonces, en este caso hay autores materiales del asesinato, intelectuales, porque alguien se acusa de enviarlo a matar, pero además las acciones de corrupción que llevaron a todo este entramado y todo este lío en que se vio involucrado el abogado Junior Ramírez, quien pagó con su vida un asesinato cruel, violento, sangriento, que conmocionó a mucha gente de la sociedad. Bueno, pues las juezas decidieron posponer para las 9 de esta noche la lectura de esa sentencia y que, como digo, implica dos cosas: el asesinato y los actos de corrupción. Eso ocurre 5 años después. En octubre del 2017 ocurrió este asesinato y ahora en octubre de septiembre, casi 5 años después justamente, se da una sentencia en primera instancia que es posible que todavía recorra otras instancias más dentro de la justicia ordinaria. Bueno, hay otro tema que se ha apoderado de la opinión pública nacional, es el tema de este personaje, ¿no? El ex ministro interino de Haití, Claudette Joseph, a quien el presidente Luis Abinader le prohibió la entrada a la República Dominicana. Acción que apoyo militantemente. No es amigo de este país ni de sus autoridades, y este año emitió advertencias y epítetos en contra de los dominicanos. Este señor, si se le puede llamar señor, llamó racista y antihaitiano a los dominicanos. Nada más infame, nada más perverso, por ser medido en mis calificaciones. Y tildó de hipócrita al presidente Abinader. ¡Qué bárbaro! Su más reciente advertencia fue el 31 de agosto pasado, en que dijo que en un gobierno suyo, si llegara a la presidencia de Haití, Haití no sería el patio de la República Dominicana. Mire, señor Claudette, estamos temblando del miedo que tenemos. Si por cosas del destino usted llegara a ocupar la presidencia del pobre pueblo haitiano, del pobre país vecino de Haití. No le mete miedo a nadie, porque usted parece que tiene una memoria muy corta o
en su cerebro no hay espacio para el capítulo de la memoria. Olvida que el pueblo dominicano ha sido más que solidario con nuestros amigos, hermanos, vecinos de la República de Haití. Nadie en el mundo, ningún país en el mundo ha sido más solidario que la República Dominicana y el pueblo dominicano y los gobiernos de la República Dominicana ante la desgracia a la que gente como usted han llevado a ese pueblo. Porque si alguien tiene responsabilidad de la desgracia que vive el pueblo haitiano, son personas como usted, si le pudiéramos llamar a usted persona. Así que guárdese ese miedo, que de este lado de la frontera no le tenemos miedo a sus amenazas. Trate de luchar primero por llegar a la presidencia de Haití. Dios libre a ese pobre pueblo. Y trate también por no tener nunca que necesitar al pueblo dominicano. Hemos hecho contacto con Edwin Paraizón para que nos dé su opinión sobre las declaraciones desafortunadas y perversas, las califico yo, del ex primer ministro interino de Haití, Claudette Joseph. Y es ministro de Relaciones Exteriores, y ex ministro de Relaciones Exteriores también. Buenas tardes, Edwin Paraizón. Hola, buenas tardes a todo el equipo y a todos los que nos sintonizan. Un placer como siempre. Queremos saber su opinión sobre la decisión que ha tomado el gobierno dominicano al impedir y prohibir la entrada de este personaje a territorio dominicano, junto a unos 12 criminales más, dirigentes de bandas y de pandillas en Haití. Sí, bueno, sabes que nosotros tenemos otra dinámica en la fundación y cuando la situación se pone así, color como de rojo, y tratamos de promover el entendimiento, tratamos de promover el reacercamiento. Hay que decir primero que la decisión del presidente Luis Abinader tiene dos aspectos. El primer aspecto que tiene que ver con los jefes de gangas y que para mí tiene un impacto en ambos países, porque del lado de la República Dominicana envía una señal de voluntad política del presidente de proteger la población, de preservar el territorio nacional frente a esa amenaza real que pueden constituir los jefes de gangas. Aunque yo diría en términos militar, no es difícil que pudieran penetrar el territorio dominicano y constituirse en una amenaza. Porque siempre he considerado que son grupos un poco desorganizados. En la realidad haitiana sí tienen un impacto, pero frente a una institución tan estructurada como las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, entonces yo no veo que pueden constituir, y yo no creo que en su mente está el proyecto de llegar en la República Dominicana y crear una situación, y no pueden militarmente lograr esto, no lo pueden. Pero de todos modos, ese decreto del presidente pues da más paz y tranquilidad a la población dominicana y al mismo tiempo contribuye en Haití a crear una presión sobre esos muchachos, sobre esos criminales y bandidos. Lo llamo muchachos para justamente dar a entender que son gente que no tienen la preparación militar que hace falta y son unos bandidos que están aprendiendo a ser bandidos, pero con todo el daño que están haciendo a nuestro país. Y esto, al crear esa presión,
les da muy pocas alternativas, porque ya durante los últimos 2 meses tenemos que decir que la policía haitiana ha logrado unos operativos, yo calificaría de exitosos. Todavía no han arrestado, no han capturado a alguno de los jefes, entre los 12 mencionados en el decreto presidencial, ninguno ha sido capturado, pero varios han sido lamentablemente muertos en intercambios de tiro disparos con la policía, o otros han sido arrestados. Y ahora ya saben que en República Dominicana ha sido una orden presidencial que no tan solo no pueden entrar, sino están preparados por si acaso intentan entrar para arrestar y deportar. De hecho, hay que subrayar que la policía haitiana ha recibido el apoyo de la República Dominicana, porque a varios miembros de esas gangas han sido ya arrestados en la zona fronteriza. Entonces existe una colaboración, existe un intercambio de información entre ambas partes, y Dominicana está apoyando a que retorne a la normalidad Haití. Entonces, desde ese punto de vista, hay que aplaudir la decisión del presidente. Ahora, cuando vemos la otra parte que tiene que ver con Claude Joseph, que efectivamente ha tenido unas relaciones tensas o ha creado tensión en esas relaciones. Primero hay que admitir, hay que decir que en Haití hay esa misma lectura, esa misma irritación con relación a algunas personas que se pronuncian en el tema dominico-haitiano, personas que no se pronuncian con la prudencia, yo diría con el espíritu de ayudar a las mejores relaciones entre Haití y la República Dominicana, y hasta cierto punto personas que también denigran ocasionalmente a Haití, al pueblo haitiano. Entonces, lo que tenemos como temor es que no quisiéramos que allá en Haití, con esa decisión, haya una presión, hayan grupos que dicen que tenemos también que impedir la entrada a todos los que piensan negativamente de Haití. Entonces, esto es un primer elemento de preocupación. El segundo elemento, para mí, se ha sobredimensionado, se ha dado una importancia que Joseph no tiene en Haití. Se ha sobredimensionado esa figura. Él está tratando de posicionarse como un posible candidato, pero técnicamente, administrativamente y hasta cierto punto políticamente, él no puede ser un candidato presidencial en Haití si no recibe lo que llamamos el descargo administrativo de la Cour Supérieure des Comptes, la Cámara de Cuentas. De la Cámara de Cuentas, él tienen que investigar todo su trayectoria en la administración pública, para poder emitirle ese documento que le permite ahora ser candidato para un puesto electivo. Entonces, estoy hablando de un punto obligado. No puede pensar en presentar su candidatura sin tener este documento, que hasta ahora alguien, por ejemplo, como el primer ministro Jean-Max Bellerive, que ha tenido las mejores relaciones con Haití, y yo que fui ministro de la diáspora en
de noviembre del 2009 a octubre del 2011, todavía no he obtenido el descargo, no por alguna situación problemática conmigo, con Jean-Max o con otros que no lo he obtenido, sino es un documento tan difícil de obtener, y ahora que las instancias interesadas, las instancias que tienen que trabajar conjuntamente con la Cámara de Cuentas para poder hacer toda esa investigación administrativa, no están operando. Por tal razón, no estamos hablando de que en Haití va a haber elecciones dentro de un año. Todavía no sabemos cuándo se va a dar esas elecciones. Entonces, bueno, alguien que se pone a hablar de manera tal como ustedes bien lo han descrito, y comparto ese parecer, bueno, se pone a hablar de República Dominicana sin que todavía no se perfila como un real candidato, y en el caso de él, con pocas posibilidades de lograrlo por situaciones tan complejas que él ha tenido que manejar. Por eso entiendo que lamentablemente ha habido una sobredimensión de su capacidad, y sobre todo yo decía que y la gente que estamos preocupados para que los dos países mantengan relaciones de mejor entendimiento, de armonía y paz, pues estamos preocupados para evitar, y yo estoy participando en varios programas en Haití para un poco calmar los espíritus y evitar que no se vaya a provocar, yo diría, reacciones frente a la situación que estamos viviendo ahora. Edwin, si bien es cierto, como dices, que ese personaje no tiene la trascendencia ni la importancia para tomar una medida de esa naturaleza contra él, no menos cierto es que la República Dominicana también tiene que dejar sentado muy claramente de que a este país hay que respetarlo, y que la República Dominicana ha sido, y el pueblo dominicano y los gobiernos de este país, todos sin excepción, han sido solidarios en extremo en cada momento difícil que ha vivido el hermano pueblo haitiano. Entonces, que quede ese decreto deja claramente establecida que, a pesar de que seguimos luchando porque la comunidad internacional vaya en auxilio de la República de Haití y contribuya de verdad a recuperar ese pobre país, también hay que dejar muy bien claro establecido que nosotros somos una nación que hay que respetarnos. No, ahí sí estamos totalmente de acuerdo, y desde luego pues hay que asegurarse de que el respeto sea mutuo, hay que asegurarse de que a través del entendimiento podamos resolver las situaciones que pueden surgir, porque en el fondo, decíamos esta mañana, nos reunimos tanto la parte haitiana como la parte dominicana de la fundación para poder entender mejor y poder transmitir a la opinión pública un mensaje de comprensión de lo que está pasando. Pero en el fondo hemos dicho que hay un malestar de ambas partes. Eso es la expresión, el decreto es la expresión de un malestar justificado, desde luego. Pero ese malestar, yo lo decía ahorita, también en Haití la gente lo ha vivido con los extremistas que están de este lado. Entonces, hace años que hemos venido promoviendo lo que llamamos una cumbre binacional. Cuando hablamos de una cumbre, no vemos cumbre solamente entre los jefes de Estado o las autoridades más elevadas de los dos países, porque en este caso pues sería el presidente Abinader con el primer ministro Ariel Henry. No.
esa cumbre debería de reunir a las fuerzas vivas de nuestras dos naciones y ayudar a través de un ejercicio colectivo a la reconstrucción de nuestros lazos, a entender el pasado histórico, los episodios que nos han adversado, en episodios donde pues estábamos uno frente al otro, pero hay más episodios donde estamos uno al lado del otro, donde Haití ha apoyado, que la República Dominicana ha apoyado a Haití, y definitivamente es como si de ambos lados nos debemos esa solidaridad, y hay hasta documentos históricos que hemos firmado, porque desde ese tratado de paz que hemos firmado, felizmente no ha habido situaciones bélicas entre los dos países, y tenemos que seguir luchando para que en ningún momento tengamos en esa isla una situación de enfrentamiento entre Haití y la República Dominicana. Pero tenemos que admitir que a veces nos preocupa, visto que en cada uno de nuestros países hay grupos extremistas que no ayudan a esta paz insular que necesitamos para asegurar la buena vecindad. Señor Parizón, yo tengo una inquietud. Las constantes declaraciones del señor Claude Joseph son frecuentes. Con frecuencia recibimos declaraciones y es natural que haya reacciones, algunas tal vez demasiado fuertes, pero las reacciones tienen su razón de ser en el sentido de lo insistente que han sido las declaraciones del señor Claude Joseph. ¿Por qué el gobierno haitiano, y eso ya es una pregunta que le hago para que lo analice con nosotros, si no representa a esta persona lo que piensan las autoridades actuales haitianas, ¿por qué no se han pronunciado las autoridades separándose de ese discurso? Sí, bueno, eso me hace pensar en otro que se perfila como posible candidato. Bueno, que era candidato en las últimas elecciones y salió en segunda posición. Estoy hablando del ex senador de la zona norte del país que se llama Moïse Jean Charles. Moïse Jean Charles es un político conocido que ha tenido, por ejemplo, un rol protagónico de opositor al régimen del PHTK, y especialmente cuando Martelly era presidente. Entonces la gente le da cierto crédito, le da cierto respeto por ese rol de opositor que ha mantenido. Él tiene un discurso abiertamente antiamericano, y yo diría que está tratando de abrir relaciones con países que son considerados como países enemigos, que no tienen tan buenas relaciones con los Estados Unidos. Ha viajado en Turquía, ha viajado en Venezuela. En su último viaje de regreso, él tenía que pasar por los Estados Unidos. Lo detuvieron allá en el aeropuerto. Pasó unas horas preguntándole sobre los contactos internacionales que él está haciendo. Entonces, ahora, pues en el escenario político decimos que aparecen esos dos candidatos. Uno tiene ese discurso abiertamente antiamericano, y el otro tiene un discurso también abiertamente antidominicano. Yo entiendo que cuando se trata ya de es una opinión, la gente está libre de emitir sus opiniones, es el libre pensamiento. Es difícil, por ejemplo, que a las autoridades haitianas se interpongan para decir que que Moïse Charles no puede hablar tan mal de los americanos, o que el otro no puede hablar mal de la República Dominicana. Igual, por ejemplo,
que lo que pasa a veces aquí en la República Dominicana con los grupos extremistas que convocan marchas en contra de la migración haitiana o en contra de Haití, es difícil que el gobierno diga que eso no puede hacerse porque están en el marco de lo que permita la ley. Si no hay violencia, si no hay desorden, pues pueden expresar su sentir. Edwin. De todos modos, en el fondo, yo diría que es lamentable que entre dos países que compartimos un mismo territorio insular, para nosotros en la Fundación es muy lamentable que tengamos que bregar con ese tipo de situaciones. Edwin, me permites, pero la pregunta que te hizo nuestra compañera Olga Almanzar no es pidiendo que el gobierno de Haití o las autoridades haitianas le impidan a este personaje hacer los pronunciamientos que él quiera. Ya eso sería atentar contra la libre expresión del pensamiento, ¿no? Lo que sí, el gobierno, las autoridades haitianas, y es lo que donde se inscribe la pregunta que te hizo, deberían fijar posición si están de acuerdo las autoridades o no con los pronunciamientos que este tipo hace. Sí, bueno, sí, yo entendí, lo que he querido dejar dicho es que cuando vemos, porque en eso tratamos siempre de ponernos en la piel del otro. Tratamos de ponernos en la piel dominicana y a veces nos ponemos en la piel haitiana, porque somos una organización a carácter binacional. No queremos, por ejemplo, tomar parte por una y excluir la otra, sino desde los principios y valores que nos motivan, tratamos de tener una lectura objetiva, sin querer defender una parte o la otra. Entonces, lo que estoy insistiendo es que tampoco aquí en la República Dominicana hemos visto gobierno alguno que se ha desvinculado de las posiciones de lo que muchas veces los grupos extremistas adoptan. Eso sería lo mejor. Eso sería bueno. Edwin, permíteme disentir de ti en esos términos, porque sí, el solo hecho de los presidentes dominicanos, pero me voy a referir al presidente Luis Abinader en este momento, el solo hecho de obviar la posición de esos extremistas que tú señalas y que es verdad que existen en el país, pero obviar eso y asumir la defensa y la lucha por el rescate del pueblo haitiano y el llamado responsable que ha hecho el presidente Abinader a la comunidad internacional, incluso en su discurso en Naciones Unidas, es más que una muestra de que no comparte esas posiciones radicales, sin tener que decir que no está de acuerdo con ellos, pero su acción en beneficio de la República de Haití le dan en la cara a esos que mantienen posiciones radicales. Pero eso no lo hemos visto de parte de las autoridades haitianas. Sí, por eso estoy de acuerdo con la idea de promover y nosotros vamos a intentar hacerlo, promover en Haití que las autoridades tengan un discurso claro con relación a lo que está pasando, promover aquí en la República Dominicana también que eso pueda hacerse, que pueda separar lo que es la actuación oficial, que nadie tiene ninguna duda. La República Dominicana en esta administración, y yo diría que hasta desde que se ha desarrollado lo que podría ser una nueva etapa de la diplomacia dominicana en Haití, de la diplomacia dominicana a nivel internacional con relación a Haití, donde se ha entendido
que estratégicamente le conviene a la República Dominicana un Haití próspero, un Haití desarrollado, un Haití que pueda tener un desarrollo institucional y democrático óptimo, un Haití que pueda lograr aumentar su capacidad de compra, porque el Haití sigue siendo un mercado importante para la República Dominicana. Entonces, en ese marco, tanto aquí como allá, es imprescindible que los discursos, las actuaciones están totalmente claras y con la inteligencia, con la prudencia necesaria, porque los gobiernos, hay que admitirlo, reciben cierta presión de estos grupos extremistas. Entonces, los gobiernos se manejan con esa prudencia para tampoco a nivel local encontrarse en una situación un poco inconfortable. Entonces, lo más importante, cuando por ejemplo lo vemos desde una visión binacional, cuando lo estamos mirando desde esa visión binacional, pues lo más importante es que el discurso a nivel bilateral esté muy claro, porque cuando estamos en el multilateral, está bien que tengamos esa especialmente en la República Dominicana, juegue ese papel tan importante y que es necesario para Haití, pero también a nivel bilateral, que el discurso, tanto el discurso haitiano hacia la República Dominicana, el dominicano hacia Haití, vaya en la dirección del fortalecimiento de la solidaridad, de la cooperación y de la paz. Muy bien. Bueno, Edwin, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos ha dedicado, ¿no? Y nuestra esperanza de que puedas contribuir a que lleguemos a ese entendimiento de ambas naciones, como bien lo has predicado. Así es. Bien, muchísimas gracias. Bueno, son las 6 de la tarde, 5 minutos. Vamos a la pausa.